Buenos días, el día de hoy vamos a ver las infecciones llamadas como blastomicosis, las cuales son micosis subcutáneas producidas por algunos tipos de hongos. Mi nombre es Marcela Villanueva y pues vamos a proceder a ver nuestro caso clínico. Tenemos en nuestro caso clínico que es un masculino de 45 años, residente de Campeche, agricultor sin antecedentes de importancia que acude a consulta general. El paciente refiere que aparecieron unas heridas como ronchas desde hace 5 años posteriores a una herida que se realizó en el pie derecho con una astilla mientras talaba un árbol. A la exploración física tenemos temperatura de 36,5, engrosamiento y descoloración de la piel, pápulas que forman placas con bordes eritematosos, escamas perladas y pruriginosos en el pie derecho. Bien, vamos a hacer un análisis de los datos que nos están mostrando en nuestro caso para tener una orientación hacia qué hongo o qué infección estamos teniendo. Es un masculino y sabemos que las cromoblastomicosis son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Tiene una edad de 45 años. Estas infecciones dan principalmente en un grupo de 40 a 50 años. Y ahora, los datos un poco más relevantes serían que reside en Campeche y es agricultor. ¿Por qué? Estos hongos tienen una predisposición hacia los climas tropicales y subtropicales con un ambiente húmedo. Entonces Campeche es una buena ubicación para ellos. Y también son hongos que tienen una predisposición ocupacional, es decir, afectan a cierto grupo de personas. En este caso son las personas que trabajan en el campo, ya sean agricultores, ganaderos o simplemente una persona que vive en áreas rurales. También menciona que estas heridas aparecieron desde hace 5 años. Esto nos está evidenciando la cronicidad de esta infección. Las cromoblastomicosis son infecciones que tardan mucho tiempo, que duran mucho tiempo. También nos dice que fue posterior a una herida que se realizó en el pie por una astilla. ¿Qué tiene de importante esto? La vía de entrada de los hongos es por heridas y además estos hongos habitan o son ubicuos en astillas, en el suelo, en las plantas, en materia orgánica que está en descomposición. Entonces, esta lesión es muy probable que haya estado, pues que se haya infectado. En la exploración física, datos importantes, tiene 36,5 de temperatura, no es una fiebre, está bien. Tiene engrosamiento y descoloración de la piel, esto nos está dando una acantosis. A continuación vamos a mencionar ahorita por qué se aparece esto. También tiene escamas perladas, esta característica de las lesiones es muy importante, es un poco característica de ellas. Y también que esté en pie derecho, ¿por qué? Porque estas infecciones tienen una predisposición a las extremidades inferiores. Ahora vamos a ver un poco más sobre el agente. Tenemos que estos hongos que causan las cromoblastomicosis son demiatáceos. Son dimórficos, están melanizados, son filamentosos septados. Entonces tenemos que aquí vamos a tener una hifa que va a tener un condióforo y en su extremo distal va a tener conidios unicelulares. Estos conidios van a ser esféricos o ovalados, principalmente un poco redondeados, para hacer como una generalización, que se pueden encontrar tanto ramificados como podemos ver en la imagen, o simplemente ser largos. Estos órganos en el tejido subcutáneo es donde van a tener un poco más como que su dimorfismo, principalmente en células de Langerhans. Aquí van a formar cuerpos escleróticos o células muriformes. Entonces, vamos a concluir que los factores de virulencia de estos hongos son principalmente justamente el dimorfismo, que son melanizados y también tienen ciertas exoenzimas, ya sean fosfatasas, esterasas, uriasas, que nos van a ayudar a la invasión. Entonces, estas enzimas nos van a ayudar a penetrar un poco más en los tejidos del cuerpo. En la dermis, estos hongos van a producir una reacción granulomatosa, en la cual va a haber células plasmáticas, linfocitos, macrófagos, y dentro de estas células va a haber cuerpos escleróticos. La severidad de las infecciones de la cromoblastomicosis causadas por estos hongos está un poco relacionada con la respuesta inmune de la persona que las esté padeciendo, principalmente por los linfocitos de cooperadores 1 y 2 y la respuesta celular. Otro dato importante es que las cromoblastomicosis no están producidas solo por un hongo, están producidas por varios. Entre los más comunes está Fonsecae pedrosi y Cladofialofora carrioni.
Esos dos son los que se han encontrado más frecuentemente en las lesiones. Sin embargo, hay otros dos que son un poco menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, como Fialofora verrucosa y Rhinocladiella aquaspera. ¿Qué más? Creo que eso sería todo por la morfología del hongo. Ahora bien, la infección, como dijimos ahorita que estábamos viendo el caso, es iniciada por una lesión en la piel. ¿Qué quiere decir? Empieza la lesión, de ahí los conidios del hongo pasan al tejido subcutáneo en donde se transforman en las células muriformes o en los cuerpos escleróticos y empiezan a producir la lesión. Es una infección crónica, pero va a progresar lentamente. No va a ser de golpe todas sus manifestaciones. Se van a ir haciendo como en una forma escalonada, por decirlo de una manera, y la primera lesión que nos va a aparecer es en el lugar donde se inoculó, es decir, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, donde él se haya encajado esta astilla, ahí es donde va a empezar la lesión. Estas lesiones se pueden hacer por autoinoculación y por diseminación linfática, pero no es algo muy frecuente. Es lo más característico es que sea directamente en el lugar de la lesión. También vamos a tener que la lesión inicia como una pápula que se va a empezar a extender hasta formar una placa, una úlcera o una verruga, que ahorita vamos a ver los diferentes tipos de lesión. Como mencionamos ahorita en el caso, esta persona tenía una acantosis. Junto con la acantosis puede haber una hiperplasia pseudoepilematosa. Estos dos datos o manifestaciones clínicas son causados por la respuesta celular inmune. El tiempo de incubación de estos hongos está muy asociado con la cronicidad de la infección. Es de 2 hasta 40 años. Entonces, los hongos pueden estar ahí esperando o causando la infección. Ahora, viendo la clínica, tenemos que hay diferentes tipos de lesiones. Se pueden clasificar más bien en diferentes clasificaciones. Tenemos los lesiones nodulares, las cuales son una pápula elevada que se va a empezar a descamar, va a ser eritematosa, se va a ver violácea. También puede haber lesiones en placa o psoriasiforias, que estas van a ser una pápula que va a estarse descamando, que va a tener las escamas perladas que mencionamos anteriormente. Va a ser una lesión superficial, pero esta lesión puede sangrar. También podemos tener verrugas, que estas son exofíticas. ¿Qué quiere decir esto? Están sobre, por decir, la base de la piel, están por fuera. Aquí tenemos una imagen, la imagen del centro del pie. Esta sería una lesión verrugosa. En esta puede haber descamación, no es característico, pero puede haberla. También tienen una forma que se dice como de coliflor. Son pues verrugosas. La coliflor es como una asociación que podemos hacer para tenerlo muy en cuenta. También puede haber un tipo de lesión que es la úlcera, que esta va a haber un borde indurado de aspecto violeta que se puede descamar y en el fondo de la úlcera, en el fondo de la lesión, vamos a ver un aspecto granulomatoso. Finalmente tenemos una lesión cicatricial. Esta cicatriz que va a quedar en el lugar de la lesión va a ser acrómica. Ok, ahora vamos a proceder con los diagnósticos. ¿Cómo podemos diagnosticar estas enfermedades? Hay 3 pruebas principales que son muy buenas, son un poco específicas, entonces estas nos van a ayudar a hacer un buen diagnóstico y también nos ayudan en el diagnóstico diferencial que vamos a ver a continuación. Podemos hacer, bueno, todas empiezan haciendo una biopsia o un raspado del tejido de la lesión y de ahí lo podemos como someter a diferentes pruebas. Podemos hacer un análisis al microscopio, un examen directo, en el que vamos a poner nuestra muestra en nuestra placa del microscopio, la vamos a tratar o teñir con hidróxido potásico y aquí lo que vamos a buscar son los cuerpos escleróticos. Los cuerpos escleróticos son cafés, son esféricos de pared gruesa y por lo regular tienen un tabique central. A veces no se ve, pero es importante que si se puede lo busquemos. También podemos hacer un cultivo con este mismo raspado de la lesión en un agar de Sauerkraut. Este cultivo se va a tardar 4 semanas.
Pero cuando se acabe, o sea, se acabe la incubación de nuestro hongo, vamos a observar colonias oscuras marrones, como la que tenemos aquí. También podemos hacer con la misma biopsia, con la misma muestra, teñirla con hematoxilina y ostina, y aquí igual vamos a buscar los cuerpos escleróticos dentro de los macrófagos principalmente. Otra prueba que se puede realizar, pero esta no es tanto diagnóstica, esta simplemente es un poco más como dirigida a saber qué especie es la que está causando esta infección. Podemos hacer una PCR. ¿Para qué? Para que con los resultados de nuestra PCR lo podamos comparar con los datos que tenemos en algunas bases de datos como el GenBank para poder diferenciar entre las diversas especies causantes de la cromoblastomicosis. Ahora, finalmente, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial entre cromoblastomicosis y las otras micosis subcutáneas, que son esporticosis y los micetomas eumicóticos? Bueno, empecemos con la esporticosis. Esta esporticosis es mucho más frecuente en las extremidades superiores. Eso ya nos puede hacer como un poco de diferencia. Es más común que le dé a personas con lesión de floristas, de cazadores, y esta lesión va a ser un chancro, no es una pápula. Cuando observemos estos hongos o estos organismos al microscopio, estos se van a ver un poco más alargados y van a ser colonias cuando hacemos el cultivo de muchos colores y un poco más variadas en forma. No es tan estricto como en las cromoblastomicosis, que son esféricas, circulares, cafés, o sea, aquí puede variar un poco más. Y por el otro lado, con la madurela y el pseudosporium, que son los causantes de los eumicetomas, tenemos que estas infecciones son más comunes en personas de 20 a 40 años. Es un grupo de edad un poco menor al de las cromoblastomicosis. También tenemos que estas son un poco más endémicas en clima seco. Esto sí ya es una diferencia importante porque cromoblastomicosis es en climas húmedos y estos en secos. También es más frecuente en mujeres, eso también es totalmente contrario a cromoblastomicosis. Las lesiones van a ser unas fístulas que van a drenar unos granos blancos y en el microscopio se van a ver muy evidentes estos granos blancos y esto es lo que nos va a ayudar a hacer la diferenciación. Entonces podemos como concluir que para diferenciar tenemos que saber la zona endémica de la gente, la preferencia de la ocupación, los grupos de edad, los climas y las características obviamente microscópicas que estos tienen. Finalmente, podemos decir que la manera de prevenir las infecciones por estos hongos sería por tener una vestimenta adecuada para la acción que se va a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Si eres agricultor, si vas a estar en el campo, si vas a estar expuesto a los lugares en donde estos hongos pueden estar ahí albergándose, tienes que tener protección. ¿Qué de protección? No es un equipo de protección muy exagerado, simplemente traer un buen calzado, zapatos cerrados con los que no te pueda, pues sí, o sea, que no vayas a tener contacto con el hongo, al igual que guantes para evitar las astillas, las espinas o cualquier otra lesión que puedas realizarte con cualquier objeto que esté en una zona que pudiera estar infectada con este hongo. Creo que eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido un buen resumen, que haya quedado claro, que haya sido ilustrativo y pues nada, muchas gracias por la atención.